días a todos mis hermanos. Continuamos avanzando en la carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 12. Y nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Con esos hechos históricos, con base en la incredulidad de Israel en el desierto, se hace un llamado a los lectores de la carta a los Hebreos para no seguir tal ejemplo. Es una advertencia a no rechazar la verdad que se conoce. Y en los versos 15 al 19 de este capítulo 3 podemos leer lo siguiente: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos en este pasaje que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Vemos aquí que el llamado pronto a acudir al Señor sin demoras se vuelve a reiterar, se vuelve a repetir. Dios se había airado con todos los que salieron de Egipto y no creyeron. Y en su ira, en su enojo, les negó el descanso en la tierra prometida. El escritor de la carta a los Hebreos les ruega a sus lectores que no sigan ese ejemplo para no sufrir semejante desenlace. La desobediencia de la incredulidad despoja de las bendiciones y trae juicio. Esta ilustración, invitación e instrucción carecen de todo valor si no se cree en aquello a lo cual ellas apuntan. Dios tiene grandes bendiciones preparadas y las quiere derramar sobre nosotros. Y no solo aquí, sino por toda la eternidad. Y pasando al capítulo 4 de esta carta a los Hebreos, los primeros 13 versos, podemos ver que continúa la advertencia que comenzó en el capítulo 3 desde el verso 7. A los judíos informados, pero sin responder, insensibles. Tales judíos no solo conocían las verdades básicas del Evangelio, sino que habían renunciado al judaísmo, pero aún no confiaban en Jesucristo. Pero también es cierto que esta advertencia es muy válida para todos los que duden aceptar, entregarse completamente a Cristo. Y podría resumirse así: no endurezcáis vuestros corazones como lo hicieron los israelitas en el desierto. Los israelitas, recordamos que habían salido de Egipto, salieron de la esclavitud, pero permanentemente pensaban en regresar, volver a Egipto, y se negaban a confiar plenamente en el Señor. Y a pesar de que sus vidas, en las condiciones vividas en Egipto, se fue transformando cada vez más y más opresiva, difícil, sin sentido, aún así deseaban el regreso y les parecía atractiva. Y se detuvieron en el punto crucial de la decisión: confiar. Y en consecuencia no se les permitió entrar en la tierra prometida, ni al reposo de Dios. Y así pasa, así sucede con muchos que intentan acercarse a Cristo, pero la incredulidad los separa, los priva del reposo. La palabra reposo tiene la idea básica en cesar de trabajar o de ejecutar, realizar cualquier tipo de acción. Diríamos
es parar de hacer lo que se estaba haciendo. Parar todo trabajo, toda acción, todo esfuerzo se termina. Y esto aplicado al reposo de Dios quiere decir que se terminan, cesan, se acaban los esfuerzos propios en los que a la salvación se refiere. Podemos decir que se terminan los intentos de agradar a Dios con nuestras obras carnales y débiles y defectuosas. El reposo perfecto de Dios es un descanso en la gracia gratuita de Dios por medio de la obra de Cristo por nosotros. Reposo también lo podemos aplicar a la libertad de cualquier cosa que nos preocupe, que turbe nuestro corazón. Muchas personas no pueden descansar emocionalmente y mentalmente y se irritan con mucha facilidad. Cada pequeño detalle los altera y siempre se sienten molestos. Reposo significa estar tranquilo y en paz interiormente. Reposo significa estar en paz con Dios y poseer la paz perfecta que Dios da. Significa estar libre de culpa e incluso de los sentimientos innecesarios de culpa. Significa libertad de preocuparse por los pecados porque el pecado está perdonado. El reposo de Dios es el final de las obras legalistas y la experiencia de la paz en el perdón total de Dios. En el reposo de Dios estamos establecidos por siempre en Cristo. Por lo tanto, en Cristo estamos establecidos, arraigados, afianzados y somos inamovibles. Ese es el reposo cristiano. El reposo requiere permanecer confiado, mantener la confianza. En otras palabras, descansar en algo o alguien. Por lo tanto, entrar al reposo de Dios significa disfrutar la confianza perfecta e inamovible de la salvación en nuestro Señor. El reposo que nos habla la carta a los hebreos incluye todos estos significados. Es completo, bendito, dulce, satisfactorio y pacífico. Esto es lo que Dios le ofrece a toda persona en Cristo. Y este pasaje de Hebreos, de este capítulo 4, estos primeros 13 versos, nos llevan más profundamente a esta verdad, enseñándonos 4 cosas sobre el reposo de Dios. Su disponibilidad, sus elementos, su naturaleza y su urgencia. La disponibilidad del reposo. Y podemos leer el primer verso de este capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Y nos dice: temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La palabra pues se refiere, por supuesto, a la incredulidad de Israel y el consecuente fracaso para entrar al reposo de Dios en Canaán. Como se ilustra con su experiencia, no confiar en Dios es algo que hay que temer. Pero el cristiano no tiene necesidad de temer en el sentido en el que el texto habla. El Señor Jesús dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas capítulo 12, verso 32. La única clase de miedo que un cristiano debe tener es el temor reverente, el temor de respeto y honra, no temor de condenación o el temor en el sentido de terror
al que el texto se refiere. Pero estar perdido y enfrentar la separación eterna de Dios causa el miedo más extremo. Sin embargo, pocos perdidos sienten tal temor. Incluso muchos de los que han oído el Evangelio y reconocen su verdad no tienen ese temor. De modo que el escritor de Hebreos les urge, les suplica a tener miedo de lo que hacen y de lo que enfrentan. En tanto que permanezca la promesa, hay oportunidad de obtener la salvación y entrar en el reposo de Dios. Aún hay tiempo. Dios tiene todavía la puerta abierta. La promesa seguía vigente y aún no habían perdido la oportunidad de recibir al Mesías y también la salvación. Pero tenían una razón para temer, no porque hubieran perdido la oportunidad de la salvación, sino porque podrían perderla si seguían posponiendo, seguían postergando, dilatando la aceptación de Cristo como Salvador personal. Podemos decir que entre tanto una persona tenga la oportunidad de decidir, puede decidir. Nunca está alguien tan lejos de Dios para que Dios no pueda alcanzarlo. Mientras su corazón sea sensible a la voz del Espíritu, en tanto que pueda oír el llamado de Dios, tiene tiempo para ser salvo. El reposo de Dios sigue disponible y solo Dios sabe cuál es el tiempo para cada una de las personas. Y los elementos del reposo. El reposo de Dios, su salvación, se basa en tres cosas: fe personal, decreto soberano y acción inmediata. Fe personal. Hebreos capítulo 4, versos 2 y 3 nos dicen: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Podemos decir que desde el lado humano, el primer requisito para la salvación es la fe. Oír el Evangelio es esencial, es importantísimo, pero no es suficiente, pues sabemos, hemos visto los ejemplos. Los israelitas de entonces oyeron las buenas noticias del reposo de Dios, pero no les sirvió de nada, porque no las aceptaron, no confiaron en Dios, que les dio las buenas nuevas. No sirve de nada que oigamos si no creemos. Este es el énfasis aquí, es decir, oír las buenas nuevas del reposo de Dios no produce beneficios ni ganancia a ninguna persona en ningún momento, a menos que oír esté acompañado de fe. Y es una verdadera tragedia que muchas personas, por no querer y aceptar a Cristo, pasen toda la eternidad apartados de la presencia de Dios. Los judíos se enorgullecían en el hecho de tener la ley de Dios, las ordenanzas de Dios y los rituales de Dios. Se sentían orgullosos especialmente de ser descendientes de Abraham. Pero Jesús les advirtió que los hijos verdaderos de Abraham creían como Abraham y actuaban como él. Juan capítulo 8, verso 39. Y el apóstol Pablo les recordó a sus compatriotas que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual
no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos capítulo 2, verso 29. Conocer la ley es ventajoso si la obedecemos. Y Pablo les dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Capítulo 2 de Romanos, verso 25. Ser judío bajo el antiguo pacto no era asunto de tener la ley, sino de obedecerla. Ser cristiano bajo el nuevo pacto no es asunto de conocer el Evangelio, sino de confiar en él. Tener una Biblia, leerla, conocerla, no nos hace cristianos. Lo único que nos hace cristianos es confiar en aquel de quien la Biblia testifica. Y Jesús les advirtió, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. La cuestión, el asunto, no es conocimientos u obras, sino fe. Podemos decir que los dos lados de esta verdad, el positivo y el negativo, son categóricos, absolutos. Los que han creído entrarán en el reposo, y los que no creen no entrarán en el reposo. Por lo tanto, lo que se cree y lo que no se cree son cosas muy serias. Desde la perspectiva humana, creer y ninguna otra cosa nos salvará. La incredulidad acompañada del resto de las cosas nos condenará. Estos son los dos lados igualmente verdaderos del Evangelio, que es buenas nuevas solamente para quien lo acepta de corazón. Y hablando del reposo, nuestro reposo es el reposo divino. El reposo de Dios, de su obra en la creación, y el reposo que nos da en Cristo no son la clase de reposo que se produce por debilidad o inactividad, sino el reposo de la obra terminada. Las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios lo ha hecho todo, ha culminado su obra y está al alcance por la fe de quien quiera entrar en ella y participar en su reposo. Cuando Dios terminó la creación, dijo, resumiendo, terminé, he creado un mundo maravilloso para el hombre y la mujer. Les he dado todo lo que necesitan terrenalmente, inclusive el uno al otro, para que tengan una vida completa, bella y satisfactoria. Y más importante aún, tienen una comunión perfecta, intacta y sin mancha conmigo ahora. Yo puedo descansar y ellos pueden descansar en mí. Y el verso 4 de este capítulo 4 de Hebreos se lee, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El reposo del sábado se instituyó como símbolo del descanso verdadero que vendría en Cristo, y poder entrar en su reposo, y que dicho reposo permanece abierto y puede ser compartido por aquellos que responden a sus promesas con fe y obediencia. Y ese reposo sigue vigente para su pueblo desde que la creación fue terminada. Pero ese entrar se puede perder por causa
de la desobediencia. Volviendo a la creación, Adán y Eva eran completamente justos cuando Dios los creó. Caminaban y hablaban con Dios tan regular y naturalmente como caminaban y hablaban entre ellos. Estaban en el reposo en su sentido original y más completo. Dependían de Dios para todo. No tenían ansiedades, preocupaciones, dolor, frustraciones, ni tristezas. No necesitaban el perdón de Dios, porque no tenían pecado. No necesitaban consuelo, porque nunca estaban acongojados. No necesitaban aliento, ánimo, porque nunca fracasaban. Solo necesitaban la comunión con Dios, porque por Él, por Dios, fueron hechos. Este era su reposo en Dios. Dios completó su obra perfecta y descansó. Ellos eran su obra perfecta y descansaron en Él. Pero algo terrible ocurrió cuando Satanás comenzó a poner en duda la palabra, la integridad y el amor de Dios. Adán y Eva decidieron creerle a Satanás. Confiaron en él antes que en Dios. Y cuando perdieron la confianza en Dios, perdieron el reposo divino. Y desde entonces hasta hoy, el hombre separado de Dios no solamente ha sido pecador, sino intranquilo, inestable. Y todo el propósito de la Biblia y toda la obra de Dios en la historia humana tiene una sola razón de ser: llevar al hombre de nuevo, de vuelta al reposo divino. Para lograrlo, Dios tuvo que eliminar la barrera que los apartaba del reposo, la barrera que los separaba de Él, y envió a su Hijo para hacer precisamente eso: proveer una vez más el descanso del hombre en su Creador. Por medio de la muerte de Cristo se le vuelve a ofrecer vida a los hombres. Cristo cargó los pecados pasados y futuros, y el reposo de Dios por medio de Cristo ha estado disponible para todo aquel que en Él crea. Hebreos 4, los versos 5 y 6, podemos ver el decreto divino, y que nos dicen, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entrarán por causa de desobediencia. El reposo permanece. ¿Por qué? Porque Dios no lo podía cortar, pues cortarlo habría significado que Dios comenzó algo que no merecía la pena completar. Pero Dios no hace ese tipo de cosas. Dios no estableció a la humanidad para nada. Alguien tenía que entrar al reposo que Él proveyó. Falta que algunos entren en Él. Cuando el hombre perdió el reposo divino, Dios comenzó inmediatamente el proceso de recuperación por medio de su Hijo, por medio de Cristo. Algunos volverán al reposo. Dios creó al hombre para que fuera un hombre completo, tuviera comunión con Él, y su plan no va a frustrarse por el enemigo, el usurpador, o por una humanidad incrédula. Por lo tanto, por decreto divino, siempre ha habido un remanente de creyentes, incluso entre el tan incrédulo Israel. Así también, aún
en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Romanos capítulo 11, verso 5. Por cierto, el camino al reposo divino siempre ha sido angosto y muchas veces difícil de transitar, pero muchos lo han encontrado y muchos aún deben encontrarlo, porque el propósito de Dios debe cumplirse. Dios diseñó por decreto divino un reposo para la humanidad. Y Dios quiere, y Dios desea que ninguno perezca, sino que sean salvos. Y esa es la voluntad de Dios expresada, manifestada en el envío de su Hijo para salvar a los hombres. Y nuestra voluntad expresada en nuestra confianza en que su Hijo, que Cristo, nos salva. Y podemos obtener la salvación porque Él, Dios, planeó salvarnos antes que el mundo fuese creado. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Juan capítulo 6, verso 44. Podemos tener salvación porque Dios quiere que seamos salvos, y sólo la desobediencia y la incredulidad puede mantener fuera a una persona del reposo. Y el verso 7 del capítulo 4 dice: otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Otro elemento del reposo es la acción inmediata. Dios determina un día, hoy, la oportunidad de entrar en el reposo de Dios. Pero no indefinidamente. Toda persona tiene su tiempo y no más. El tiempo de la gracia no es para siempre. Y como bien nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 6, verso 2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Que Dios nos bendiga.